Hola hermanos, el día de hoy, 15 de febrero del 2023, es miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Una semana y comenzamos la cuaresma. En una semana, miércoles de ceniza. Hoy es día de uno de los santos más interesantes, devoto, promotor, el apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Claudio de la Colombière. Bueno, murió muy joven, murió muy joven. Él es el tercer hijo de un notario del pueblo de Saint-Symphorien, en el Delfinado francés, cerca de Lyon, para que me entiendan. La familia se tiene que trasladar a Vienne y entonces ahí empieza la primera educación, digamos, de Claudio, de Claude, y luego se traslada a Lyon, pues, a estudiar un poquito de gramática, de filosofía, de retórica, y bueno, estando ahí, recibe su llamado a la vocación religiosa e ingresa en la compañía de Jesús. A ver, no está muy claro el asunto de por qué decidió entrar con los jesuitas, porque parece ser que no tenía tanta gana de ser religioso en el fondo, él mismo lo decía, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue moldeando, hizo el noviciado, a los 17 años en Aviñón estaba el noviciado de los jesuitas, luego pasa al colegio que estaba ahí en 1660, pasa al colegio de los jesuitas ahí en Aviñón, y bueno, para terminar ahí sus estudios de filosofía. Bueno, y al mismo tiempo, fíjense, estuvo como profesor de gramática, de literatura, era un excelente escritor, ahí en el mismo colegio en Aviñón. En 1666, creo, pasa a París, ahí en el colegio de Clermont, a estudiar la teología, y entonces ahí terminará, pues lo nombran preceptor de los hijos de Jean-Baptiste Colbert, que era el ministro de Finanzas, nada menos y nada más que de Luis XIV, del Rey Sol, para que vean ustedes. Y bueno, entonces cuando ya termina sus estudios ahí en Lyon, en París, regresa a Lyon y ahí entonces es ordenado sacerdote. Aquí vamos. Le piden, porque en 1665 es canonizado pues San Francisco de Sales. Y entonces, claro, le piden un sermón y él hace un sermón extraordinario, pero una cosa tan linda que dicen que hizo llorar a todo el mundo. Y entonces de ahí le viene el que era un excelente predicador, lo meten al equipo de predicadores de la compañía y empiezan, vamos, los frutos espirituales que él provocaba con sus predicaciones eran extraordinarios. En 1674 se da el cambio decisivo en su vida, es cuando él tiene 33 años, hace la tercera aprobación, como le dicen los jesuitas, y ahí entonces cambia todo, decide que si el Señor a los 33 años lo había dado todo, que él tenía que hacer lo mismo. Y entonces por eso entrega su vida completamente al Señor y a cumplirse, hace voto de cumplir plenamente las constituciones y la regla de la compañía, y a eso se va a dedicar, a hacer precisamente esto y solamente esto. Fíjense, ya hace los votos solemnes, la procesión solemne en 1675, y entonces lo nombran, una cosa extrañísima, ¿no?, rector de la pequeña casa jesuita en Paray-le-Monial. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque si era un excelente predicador, todo el mundo esperaba, había sido preceptor de Colbert, de los hijos de Colbert, o sea que, vamos, tenía un futuro lindo, y lo mandan a una casita ya con 3 sacerdotes nada más, pero ahí estaba a la par, o cerca, digamos, el convento de las Visitandinas en Paray-le-Monial, y había una tal Margarita María Alacoque, que había empezado a tener las visiones del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces él se volverá su confesor y será el primero en apoyarla, porque las hermanas se burlaban de ella de mil maneras, hasta le tiraban agua bendita porque pensaban que estaba como endemoniada por todas las cosas que decían. Y entonces de ahí nacerá esa amistad y nacerá realmente el amor profundo que tenían ambos al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso él va a ser el gran promotor del Sagrado Corazón de Jesús, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En 1676 lo mandan a Londres como preceptor de la duquesa de York, María. María, fíjense ustedes, la futura, estaba pensada para ser la futura reina de Inglaterra, la esposa de Jacobo II. Y bueno, ahí dará un trabajo extraordinario, al punto que entonces lo van a acusar de un complot
en contra del rey, la famoso del Titus Oates, que fue esta conspiración papista en contra, y lo metieron a la cárcel y estuvo preso ahí un tiempo. Ahí se enfermó. Miren, él padecía mucho de sus vías respiratorias y eso le terminó de arruinar completamente. Gracias a que Luis XIV intervino y también la duquesa de York, pues logró regresar a París, regresa a Lyon, de hecho, y ahí va a estar entre Lyon y Paray-le-Monial. Pues esa prisión, ya les digo, en 1678 fue muy, muy dura para él. Y entonces regresa y él muere un 15 de febrero de 1682, que bueno, para que vamos a entrar aquí en una discusión un poco larga sobre esto. Fue beatificado en 1929 por el Papa Pío XI y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1992. Fíjense ustedes. Entonces, volvamos al tema. Ya les digo, yo por eso la devoción evidentemente yo soy, ya les digo, ya lo saben, soy párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, entonces lo lógico es que hoy voy a celebrarlo a él. ¿Cómo no lo voy a celebrar? Si se trata de uno de los grandes promotores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si no hubiera sido por él, entonces Margarita María no hubiera tenido la oportunidad de desarrollar, y bajo el consejo de él se puso a escribir sus memorias y lo que le iba revelando el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, bendito sea el Señor. Casi nunca nos acordamos, ¿no?, de los confesores, de los santos, quedan en un segundo plano, pero en el caso de Claudio de la Colombiera es muy, muy importante. Vamos a las lecturas del día de hoy. Llegamos, ya se superan los 40 días del diluvio. Génesis capítulo 8, versículos del 6 al 13 y luego los saltamos del 20 al 22. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero ya yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cuervo es el primero en ser enviado y ese no, anduvo yendo y viniendo, dice, hasta que desapareció. Pero se fijan, o sea, el cuervo por eso es esa imagen egoísta, ¿no? El cuervo es la imagen de los egoístas que solo piensan en ellos. La paloma fue enviada, si ustedes lo notan, una primera vez, regresa 7 días después, y va fíjense, son 3 veces que es enviada. La tercera ya no regresó, sí, dejó viuda a una de las palomitas que para que se hicieran 2, y entonces dejó viuda a una de las que quedaban allá adentro en el arca, ¿verdad? Bueno, eso evidentemente estoy bromeando, ¿no? Pero fíjense ustedes, la imagen, por eso la imagen de la paz es la imagen de esa paloma con un ramito de olivo en el pico, porque esa es la esperanza. Fíjense que la paz es esperanza, porque no fue ese el momento en el que ya se quedó la paloma, se quedará hasta 7 días después. Entonces fíjense, la paz hay que esperarla 7 días. Ay, Padre, más bien tenemos años de estarle esperando, sí, aquí en mi país también, pero no es eso el tema. O sea, lo que quiero darles a entender es lo progresivo, ¿no? Es poco a poco que se alcanza ese camino hacia la paz. Me encanta, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace Noé en el momento de que ya abre el arca? Construir un altar. Construir un altar. Lo primero, por encima de todo, cuando superamos una situación difícil, un gran diluvio en nuestra vida, volver la mirada a Dios. Siempre. Siempre, el altar debe estar siempre. Consagrar a Dios. ¿Para qué? Para escuchar esto de parte de Dios. No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Dios es consciente. Desde la infancia el hombre está inclinado al mal. Dice, ay Dios mío, ese es mal de fábrica. Pero no volveré a hacerlo. Siempre habrá de aquí en adelante día y noche, invierno y verano, como dándonos a entender los extremos, ¿no? Para ver que Dios lo permite, Dios lo concede, aunque el hombre, ¿se acuerdan lo que va a decir Jesús? Dios hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Ese es Dios.
el Dios que es un Padre, y a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra soberbia, siempre está dispuesto a echarnos una mano. Vamos al Evangelio. Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, llega a Betsaida y enseguida, me encanta eso, enseguida, lo estaban vigiando, dirían en mi pueblo, estaban ahí, ojo al Cristo que es de plata, ya viene, vámonos. Hay que llevarle, miren, qué lindo, ¿no? Esto, la necesidad de la curación, la necesidad de la sanación, lo llevan inmediatamente al ciego. Y Jesús hace una cosa rara, ¿no? Pero fíjense, esto parece una reminiscencia de una catequesis, o sea, de la catequesis, acuérdense que iluminación es bautismo. Entonces, la catequesis para llegar a la luz, para llegar a ver. Entonces, lo toma de la mano, lo saca del pueblo, hay que distanciarlo, porque si usted no se deja llevar fuera, es que, ay, miren, nos volvemos ciegos en medio de la gente. Nos ciega la soberbia, nos ciega la competencia. Lo saca del pueblo. Le pone saliva en los ojos, volvemos, la fuerza de la palabra que empieza a iluminar, que empieza a llevar a ver, y luego le impone las manos. Son gestos de salvación, ¿no? Son gestos de transmisión de un poder. Y le pregunta, ¿ves algo? Pues sí, estoy viendo aquí a las personas que parecen árboles. Poco a poco se llega, le vuelve a imponer las manos. Miren que yo he leído por ahí, bueno, las imposiciones de manos que hay en la misa, ¿no? En el bautismo, en la misa, en los sacramentos, lo que hay con el bautismo, la confirmación, y entonces, claro, es progresivo, se va alcanzando la fe poco a poco. Finalmente, ya a la segunda imposición de manos, entonces puede ver con claridad. Lo que llama la atención. Hombre, Jesús, se lo han llevado enseguida en cuanto lo vieron, y viene y le dice que no se lo digas a nadie. Si pasas por el pueblo, tú vete a tu casa, si pasas por el pueblo, en cuanto lo vieran, hombre, si este era un ciego y ahora mira, ajá, y ustedes piensan que no se dieron cuenta. Solo que aquí la clave es que démonos, lo mandó a su casa. El que empieza a ver con claridad, donde tiene que ayudar a que se vea con claridad es en su casa. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa, sino al contrario, ser testigo en su propia casa. Lindo, ¿no? Miren, les invito a hacer una oración un poquito larga, pero es el acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes. En paz me duermo y al punto descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Despójenme, en buena hora, los hombres de los bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas e instrumentos para servirte. Pierda yo por mí mismo tu gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Conocer demasiado conozco, que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia, y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén.
Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por la intercesión de San Claudio de la Colombier, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.